Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de cualquier sistema informático. Tenemos aquí un documento de formación técnica, bastante denso la verdad, sobre componentes, pero nos vamos a centrar en el que, en el que literalmente piensa, el procesador. Y la idea es ir un poco más allá de eso de que es el cerebro. Queremos entender su latido, por qué hay filosofías de diseño casi opuestas que lo definen todo, y cómo hemos acabado con esto de los múltiples núcleos. En fin, vamos a desgranar esto. Es que es un tema clave. Entender la CPU es como entender el motor de un coche. No se trata solo de la velocidad máxima, sino de cómo está hecho, para qué sirve. Claro, no es lo mismo un motor de carreras que el de un tractor. Exacto. Y esa filosofía de diseño, esa decisión de cómo resolver problemas, es lo que al final determina si la batería de un móvil dura un día entero o si un servidor puede procesar millones de datos sin despeinarse. Me gusta ese enfoque. Pues mira, el documento empieza definiendo la función principal de la CPU con algo que llama el ciclo de instrucción. Lo separa en 4 pasos: captación, decodificación, ejecución y control. A ver, a primera vista suena muy mecánico, casi aburrido, pero imagino que aquí está la clave de todo, ¿verdad? Totalmente. Es que ese ciclo no es solo la clave, es el campo de batalla, donde se ha librado toda la innovación durante 50 años. ¿El campo de batalla? Sí, es el latido del ordenador, pero también es su mayor problema, su cuello de botella. El primer paso, la captación, es ir a buscar una instrucción a la memoria. Y la memoria, comparada con el procesador, es lentísima. Imagínate un chef de estrella Michelin, rapidísimo cortando, pero que para cada ingrediente tiene que irse a un almacén al otro lado de la ciudad. Uno por uno. ¡Qué buena imagen! ¿Se pasaría el día en el coche? Para evitar eso, para asegurarse de que el chef nunca tenga que esperar. O sea que la decodificación y la ejecución, lo que es el trabajo del chef en sí, es la parte rápida. El viaje al almacén es lo que lo frena todo. Justo. La unidad de control decodifica, entiende qué hay que hacer, y la unidad aritmético-lógica lo ejecuta a una velocidad de vértigo. Pero toda la innovación, la memoria caché, la predicción de saltos, todo nace para que la siguiente instrucción ya esté ahí, al ladito, y no en ese almacén lejano que es la RAM. Entiendo. Los famosos gigahercios entonces no lo son todo. Para nada. Solo miden cuántos de estos ciclos pasan por segundo. Pero la eficiencia real es cuántos de esos ciclos hacen trabajo útil en lugar de estar esperando a que llegue el camión del almacén. Vale, clarísimo. Y para hacer ese trabajo útil, el documento nos dice que dentro de la CPU hay como un equipo de especialistas. Habla de la unidad de control, la ALU o unidad aritmético-lógica y los registros. ¿Cómo funciona este trío en la práctica? En uno de esos miles de millones de ciclos por segundo. A ver, es una coreografía de altísima precisión. La unidad de control es el cerebro estratégico. No calcula nada, solo dirige el tráfico. El director de orquesta, que decíamos. Eso es. Dice, tú dato del registro A y tú del B, id a la ALU. ALU súmalos y el resultado al registro C. Y los registros aquí son vitales. Son ese bloc de notas que tiene el chef al lado. Poquísimos, pero de acceso casi instantáneo. Sin ellos, la ALU, que es una bestia calculando, estaría parada el 99% del tiempo. Esperando a los ingredientes. O sea, la jerarquía de memorias que menciona la fuente. No toda la memoria es igual de rápida. Precisamente. Es una pirámide. Arriba, los registros. Poquísimos y rapidísimos. Debajo, varios niveles de caché. L1, L2, L3, que son como despensas cada vez más grandes, pero un poco más lentas. Y en la base, la RAM. Exacto. La RAM, el almacén gigante y lento. El arte de un buen sistema es que los datos que se van a necesitar ya estén subiendo por esa pirámide y esperando en la caché o, idealmente, en un registro. La eficiencia es anticipación. Fascinante. Y aquí es donde el documento introduce lo que parece la gran división ideológica. CISC frente a RISC. Esto parece el núcleo de la historia, ¿no? Lo es el gran cisma de la arquitectura de computadores y explica el mundo tecnológico en el que vivimos hoy. Pues venga, vamos con CISC. El documento dice Complex Instruction Set Computer. Sí, la filosofía es que el lenguaje del procesador tiene que ser rico, potente, que una sola instrucción pueda hacer cosas muy complejas como coge este dato de memoria, súmale este otro que está en otro sitio y guarda el resultado allá. Todo en un solo paso.
Bueno, en una sola instrucción. Esto nació cuando la memoria era carísima y muy lenta. Entonces tenía sentido darles a los programadores instrucciones potentes para reducir los viajes a ese almacén tan lento. Y el rey de esto es la arquitectura x86 de Intel y AMD, la de casi todos los ordenadores. El rey indiscutible, sí. Vale, entiendo. Hacer más con cada instrucción para ahorrar viajes. ¿Y la alternativa? RISC. La alternativa es RISC, Reduced Instruction Set Computer. Y es una filosofía opuesta, radicalmente opuesta. ¿A qué nivel? A nivel de que dice, no, vamos a darle al procesador poquísimas instrucciones muy simples, donde cada una haga una sola cosa. Pero esa cosa la hará en un solo ciclo de reloj, a una velocidad increíble. Espera, a primera vista suena menos eficiente. ¿Por qué querrías dar más pasos para hacer lo mismo? Ah, esa es la pregunta del millón. Me lo imaginaba. La genialidad de RISC es que, al ser las instrucciones tan simples, el hardware que necesitas es muchísimo más sencillo. Un procesador RISC es menos complejo, tiene menos transistores y, por tanto, consume muchísima menos energía y genera mucho menos calor. Ah, amigo. La energía. La energía. Y además, como todas las instrucciones son cortas y predecibles, se pueden ejecutar en paralelo muy fácilmente, como en una cadena de montaje. Quizá necesitas más instrucciones, pero acabas antes la tarea y con un consumo ridículo. Y por eso el documento asocia RISC a la arquitectura ARM, la que está en todos nuestros móviles y tablets. Exacto. La revolución móvil no habría existido sin RISC. Un procesador CISC, como los de Intel, es inviable en un dispositivo que depende de una batería pequeña y no tiene ventiladores. ARM ganó la batalla de la eficiencia energética, la potencia por vatio. O sea que la elección de una arquitectura u otra define los aparatos que podemos construir. Pero el documento también dice que hoy las líneas son borrosas. ¿Cómo es eso? Sí, esto es muy interesante. Es que los ingenieros de ambos bandos han ido aprendiendo. Los diseñadores de CISC, Intel y AMD, se dieron cuenta de las ventajas de RISC, así que desde hace ya muchos años sus procesadores hacen una especie de trampa. Una trampa. Sí, cogen las instrucciones CISC complejas que les llegan y, por dentro, en el propio chip, las traducen a microoperaciones, mucho más simples, muy parecidas a las instrucciones RISC, y ejecutan esas microoperaciones en un núcleo que en el fondo funciona de forma muy parecida a un procesador RISC. Vaya, o sea que son CISC por fuera para ser compatibles con todo el software que existe, pero por dentro son RISC para ser más eficientes. En gran medida sí. Es una solución increíblemente compleja, pero les funciona. Y por el otro lado, los procesadores RISC, como los de ARM, han ido añadiendo instrucciones más especializadas, alejándose un poco de esa pureza original. Ambos mundos han convergido. Y esto nos lleva a lo que el documento describe como un procesador moderno, donde el foco ya no es el mismo. Y aquí llegamos al punto clave que se nos pedía al destacar. Las arquitecturas multinúcleo. Ya no hablamos de la velocidad de un cerebro, sino de tener varios. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué dejamos de intentar hacer un único núcleo cada vez más rápido? Porque chocamos contra un muro. Un muro físico, literal. El muro del calor. Suena contundente. Lo fue. Durante décadas se siguió la ley de Moore, duplicar transistores y subir la frecuencia del reloj, de megahercios a gigahercios. Pero a partir de los 3 o 4 gigahercios, el calor generado por un solo núcleo se volvió inmanejable. Se freían básicamente. Literalmente. A más velocidad, más consumo y más calor. Y de forma exponencial. La carrera de la frecuencia había terminado. No se podía seguir por ahí. Así que la solución fue, si no podemos hacer que un corredor sea infinitamente más rápido, pongamos a varios a la vez. Es la analogía perfecta. La industria se dio cuenta de que era mucho más eficiente energéticamente hablando tener 2, 4 u 8 núcleos a una frecuencia moderada que uno solo al rojo vivo. Y así nació la era del dual-core, quad-core, octa-core. Y el desafío pasó del hardware al software, imagino. Totalmente. El reto ya no era cómo hacer el chip más rápido, sino cómo dividimos el trabajo para que todos esos núcleos puedan funcionar a la vez sin estorbarse. Y esto explica las otras características que menciona la fuente para procesadores modernos. Habla de memorias caché multinivel L1, L2, L3 enormes y del soporte para virtualización. Supongo que está todo relacionado con el multinúcleo. Intrínsecamente.
Si tienes 8 chefs trabajando a la vez, necesitas una despensa, la caché, mucho más grande y rápida para que no se queden parados. La caché es absolutamente crítica en un entorno multinúcleo. ¿Y la virtualización? Es una aplicación natural. Puedes asignarle un sistema operativo entero a un grupo de núcleos. Permite un aislamiento y una eficiencia que con un solo núcleo serían impensables. Queda clarísimo. Entonces, resumiendo, hemos visto que el latido del ordenador es ese ciclo de instrucción limitado por la memoria, que los componentes internos, ALU, UC, son especialistas en una coreografía de alta velocidad, que el debate CISC versus RISC explica la diferencia entre nuestros PCs y nuestros móviles, y que la era moderna no va de velocidad pura, sino de eficiencia energética y paralelismo, de tener múltiples núcleos. Todo porque chocamos contra las leyes de la física. Un resumen excelente. Y si me permites, me gustaría cerrar con una reflexión que conecta con algo que la fuente solo menciona de pasada. Adelante. El documento señala que casi todos nuestros ordenadores se basan en la arquitectura de von Neumann, un diseño de los años 40 donde datos e instrucciones, o sea, los ingredientes y las recetas, viajan por el mismo camino para llegar al procesador. Lo que crea atascos, el famoso cuello de botella de von Neumann. Exacto. Pero existe otra filosofía, la arquitectura Harvard, que la fuente menciona en sus referencias. En este modelo hay 2 autopistas separadas, una para los datos y otra para las instrucciones. Ah, interesante. Y esto nos deja una pregunta para pensar. En un mundo que va hacia sistemas superespecializados, como la inteligencia artificial o los coches autónomos, donde cada milisegundo cuenta y la seguridad es vital, ¿qué pasaría si abandonáramos ese modelo de autopista única? Si las instrucciones y los datos nunca compitieran, ¿podría ese cambio de paradigma ser el próximo gran salto en rendimiento y seguridad, mucho más allá de simplemente añadir más y más núcleos? Quizás la próxima revolución no esté en los corredores, sino en rediseñar las carreteras por las que corren.